estamos a favor en los términos que ha presentado la propuesta el compañero senador de Coahuila, Salazar, porque el tema es trascendental. Yo entiendo la intención de desviar el tema, de involucrar a muchos estados, porque ciertamente son muchas entidades del país las que hoy tienen estos graves problemas de endeudamiento. Pero sin lugar a dudas, el estado que más gravedad presenta en este tema es el estado de Coahuila. Más del 300% de sus participaciones ya están comprometidas en materia de deuda. Y lo mínimo que se le puede pedir al mandatario de esa entidad, pues es que transparente, precisamente, que es la propuesta que aquí vino a presentar el senador Salazar, para qué quiere ese recurso. Me parece que el hecho de que un senador de esa entidad venga aquí a la tribuna es un tema que habla bien de él, de su preocupación, y por supuesto que nos sumamos. Pero nos sumamos también porque el asunto ya trasciende otras entidades y no es el tema de la transparencia lo único que hay que revisar. Esta soberanía discutió en su momento, en el trámite preferente, la ley de coordinación gubernamental, de contabilidad gubernamental. Y eso habló, porque fue votada por unanimidad, del interés de las senadoras y de los senadores de esta legislatura sobre el tema de la transparencia. Eso no hay ninguna duda. Esperamos, ahora que la Cámara de Diputados termine de revisar también en su calidad de preferente dicha iniciativa. Pero el tema que hoy se está tratando, yo creo que trasciende las fronteras de la transparencia. Yo creo que si hay ciudadanos que estuvieron pendientes de este debate, deben sentirse muy avergonzados por lo que se ha dicho aquí, porque esto se debe, el endeudamiento, al abuso de poder. Los gobernadores de las entidades han abusado de ese poder que tienen precisamente por tener controlados muchos congresos. Y hoy hay muchos estados de la República que tienen los problemas. No es la primera vez que tratamos este tema aquí en esta legislatura. Un servidor ha propuesto, y quiero volver a insistir en el tema, ha propuesto que podamos poner candados, límites a los endeudamientos. No basta la transparencia, eso no va a limitar el abuso de poder que vemos en muchos estados de la República. Debemos pasar a lo siguiente, y si es de tanto interés que hasta se pretende que sea extensiva a todos los estados y a todos los poderes, pues yo espero que eso se pueda traducir en la revisión de este tema que también es trascendental. Por supuesto que apoyamos la moción del senador de Coahuila, porque es un tema que agravia ya no solo a los coahuilenses, sino a todo el país. Y no podemos aceptar que se vengan aquí a plantear temas diferentes, que esquivan el centro fundamental del debate. Apoyemos la moción, exhortemos al gobernador de esa entidad a transparentar para qué está pidiendo ese endeudamiento, porque además hay que recordarlo, ningún estado de la República, de los muchos que hay, tiene tantos problemas. Imagínense nada más del 300% de las participaciones ya están comprometidas. Dicen bien cuando hablan de que el patrimonio de las familias de ese estado, pues ya también está comprometido. Ese futuro depende de alguna asistencia, sin lugar a dudas, y ese es un tema que también se tendrá que discutir, pero por el momento lo que tenemos que hacer, y yo pido a las senadoras y a los senadores aquí presentes, que hagamos un compromiso, veamos cómo esta soberanía, dejando de lado los falsos debates del federalismo, revisemos cómo desde aquí podemos limitar esas facultades que le han venido a dar al traste a muchos estados con tanta deuda.
Es lo que quiero plantear, senador presidente. Muchas gracias. Esta presidencia hace la respetuosísima referencia en cuanto a que, por supuesto, el respeto al uso de la palabra es un derecho incuestionable. Ha habido, solamente para la referencia, una propuesta de un tema estructural, un tema general de administración. El senador Mario Delgado comparte el punto de vista, así que vamos a continuar con el trámite legislativo. Ruego a la Secretaría consulte en votación económica senador. Bueno, no lo teníamos aquí en la lista. Tiene uso de la palabra. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Bien, solamente para dar un dato, senadoras y senadores, ya que presumen que Coahuila está impresionante en infraestructura, de lo ejercido en los 6 años del gobierno de Moreira, que él mismo dice, son 220,000 millones, pero también él acepta que solamente 15,000 millones de pesos se invirtieron en obra pública. Simplemente es donde quedó el resto y solo de la deuda. Y la deuda no es mala. Yo coincido en que ahora debemos de trabajar por responsabilidad e incluso el propio actual gobierno de Coahuila en cómo resolver ese gran problema para el Estado. Y las deudas salvan muchos estados y municipios. El problema es el manejo y la forma que le dan a la deuda pública. Simplemente para apoyar este punto de acuerdo de mis compañeros senadores de Coahuila, es que expliquen 3 cosas nada más, antes de pedir nuevamente la deuda. ¿Dónde quedó el recurso de esa deuda inmensa de ese estado? La impunidad, porque no existe ninguna denuncia del actual gobierno del estado, y que regresen algo de lo que se robaron. Es cuanto, presidente. Consulte la Secretaría a la Asamblea si en votación económica si es de aprobarse la propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Permítame la Secretaría. Senador Yunes, con sonido al escaño del senador Yunes. ¿Con qué propósito, señor senador Yunes? Gracias, diputado presidente. Insistí en función y con los argumentos que hemos estado trabajando en la Comisión de Hacienda en esta materia, si pudiese el senador proponente considerar esta propuesta de redacción en donde estaríamos los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional coincidiendo en el sentido y en el alcance del acuerdo. Si me permiten leerla y ponerla a su consideración, señores senadores. La Cámara de Senadores exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a cumplir las disposiciones en materia de transparencia, particularmente en el endeudamiento, y exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a difundir la información relativa a la contratación de créditos y su destino. Creemos que el tema es lo suficientemente generalizado para que pueda tomarse con seriedad y pueda incluir a todas y cada una de las entidades y a todos y cada uno de los niveles de gobierno, más allá de su origen electoral. Senador Salazar, permítame, senador Salazar, ¿está de acuerdo con la propuesta? ¿No está de acuerdo? Senador Yunes, ¿con qué propósito? Gracias. Solamente para proponer al senador José Yunes, somos de la misma entidad y entiendo su preocupación,
ya que Veracruz es de los 5 estados más endeudados del país, que propongamos un punto de acuerdo conjunto para pedir información sobre la deuda de Veracruz en la próxima sesión, y de igual forma le solicitaré al senador Héctor Yunes. Es cuanto. Senador Yunes. En el espíritu de esta propuesta y en el entendido de tomar con seriedad este tema y no tratar de sesgarlo electoralmente y no tratar de posicionar electoralmente, yo estaría en la mejor disposición, como lo hemos tratado en la Comisión de Hacienda, de tocar, atender y analizar cualquier tema de deuda de cualquier identidad. Es parte de la responsabilidad del Senado de la República. Venimos a trabajar y no a tratar de sacar votos con estos temas. Senador Fayad, ¿con qué propósito? Gracias, presidente. De hacer una moción de orden, presidente. No es posible que el debate se permita que baje de nivel a los niveles que se está poniendo. Yo le quiero rogar de la manera más atenta en un tema en que ya fue ampliamente discutido, porque creo que debieran los compañeros, sobre todo el proponente, permitir que entre todas las expresiones políticas se construya un texto que logre sumar a todos, luego entonces poder sacar adelante un asunto con altura en el Senado, y porque si no ya vio lo que ocurre, empezamos con Coahuila, se van a seguir con Veracruz, así vamos a ir uno a uno los estados de la República, pero además quiero decirle una cosa, vamos a ir uno a uno hasta llegar a la Federación, porque aquí el senador Orozco, y por eso es la moción de orden, el senador Orozco viene a manifestar la expresión de que devuelvan lo que se robaron, que esa fue su expresión. El que afirma está obligado a aprobar, y creo que él no ha presentado ni una denuncia al respecto. Pero lejos de ello, aquí nadie le vino a pedir de mala manera las cosas, sino que se hizo una propuesta seria. Concluya, de un senador. Concluya. Un texto que involucre a todas las entidades federativas, para que cada una de las entidades que está en un problema como este salga adelante. Y concluyo, el señor Orozco sabe que el senador Orozco está sujeto a un proceso legal. Así que vuelve que se robó, el que está sujeto a un proceso legal. Y también, ¿por qué no le pregunta a su presidente si devuelve lo que se robaron en la Estela? Senador, ¿es cuánto? Concluyamos ya con esto, vamos a proceder a la votación, porque es un tema que va a ser recurrente. Le ruego su comprensión y volvamos al tema. Senador Barbosa, adelante. Señor presidente, a ver, yo solicito la atención de... Senador Barbosa, le ruego la atención al senador Barbosa. Señores coordinadores, Ernesto Cordero y Emilio Gamboa, dejen de hablar y pongan atención al desahogo de los asuntos. Yo les propongo que votemos este punto tal y como fue planteado. Y les propongo a las bancadas, acá representadas, que presentemos un punto de acuerdo en la siguiente sesión para exhortar a todos, a los gobiernos de todos los estados, nos rindan informe sobre el estado del endeudamiento de cada una de las entidades federativas, incluyendo a la Federación. Vamos en ese sentido, así como fue planteado por parte del senador Yunes. Y es un asunto, como se ha argumentado aquí, de compromiso con la transparencia, y que sea un punto de acuerdo específico que presentemos en la siguiente sesión. Se los pongo a consideración, pero de procedimiento, que ya se tome la votación respecto de este punto de acuerdo. Proceda a la Secretaría a tomar la votación. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Perdón. Senador Zamora. Sonido al escaño del senador Zamora. Nos vamos al tablero. Sonido, senador, al escaño del senador Zamora. Y sigue usted. Penchina. Sonido es el escaño del senador Penchina. Esta votación sea nominal. Sonido al escaño del senador Zamora. Es un derecho que tiene cualquier senador, siempre y cuando haya otros 5 senadores que se sumen a mi propuesta. ¿Quiénes lo apoyan? Sí. Permítame, senador, permítame. Permítame, por favor, senador, en uso de la palabra. Sonido al escaño del señor senador Pedraza. Con todo respeto, dirigirme a usted, señor presidente. Ha dejado que esta reunión se pierda en una discusión bizantina y en un tema muy puntual que debe abordarse y que ya está votado, y que es ahí donde le quiero decir que no procede la solicitud de votación nominal porque ya fue votado. Se solicita antes de la votación. Y aquí es muy simple el planteamiento. Fue un punto de acuerdo solamente para solicitar que se transparentara una información. Y en este caso, usted permitió una serie de discusiones fuera de orden que han hecho que, violando el procedimiento parlamentario, ahora en el aire quieran cambiar el planteamiento y quieran presentar otro. Yo creo que si se requiere muy puntual un punto de acuerdo en el cual todos coincidiríamos en que se dé un informe de toda la deuda de las administraciones estatales en el país y del gobierno federal, pues háganlo como Junta de Coordinación Política, elabórenlo, preséntenlo y lo votamos. Pero creo que aquí hay que desahogar un punto muy particular que ya fue discutido bastante y mal. Gracias. Gracias, señor senador, por sus apreciaciones personales. Se privilegió el derecho de todos a hacer uso de la palabra. Pero de todos modos, gracias por su referencia. Cuando hay duda, en términos de nuestro reglamento, hay duda del resultado de la votación, conforme al artículo 99, es válido, en su segundo numeral, es válido abrir el sistema electrónico. Ábrase el sistema electrónico. Porque hay duda, que se aclare. En abono de la claridad, ábrase por 3 minutos el sistema electrónico de votación. El sentido de la votación. Senador Gilsuar. Sonido. Está abierto el sistema, ¿eh? Presidente, me temo que la duda, si es el caso de que hubiese imperado en el ánimo de la presidencia de la mesa directiva, debió haberse planteado antes de que la secretaría de la mesa directiva determinara el resultado de la votación. La secretaría de la mesa directiva, que conforme a nuestras normas tiene la facultad de determinar el resultado de la votación, fue declarada en sus términos. En ese sentido, presidente, no procede la aplicación del artículo 99 del reglamento. Déjeme decirle, señor senador, que
con todo respeto, pero la duda surgió justamente con la referencia. Por eso, en abono de la claridad, está abierto el sistema. Vótenlo. Está abierto, señor senador. Nos ayuda. Les informo que queda 1 minuto para que se cierre el sistema electrónico. dé cuenta la Secretaría. Aprobada la propuesta. Se pregunta comuníquese. a los senadores si faltó alguien de emitir su voto. Senador Cordero. ¿Quién más? Senadora Rocío. En contra. ¿Quién más? Senador Domínguez. Senador Gamboa. Senador Patricio Martínez. Cerrada la votación. Aprobada la propuesta. Comuníquese. Se ratifica la consulta que hizo esta Secretaría. Se aprueba con 59 votos en pro y 48 en contra. Es todo, señor presidente. En uso de la tribuna, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo que exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a proveer lo necesario para el pronto cumplimiento de la sentencia que ampara al Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros senadores, en la sesión anterior y a lo largo de una larga jornada que concluyó apenas el día de ayer en la madrugada, todos los grupos parlamentarios se manifestaron por la defensa de los derechos de los trabajadores, por el apego a la justicia laboral, y a lo largo de la legislatura se ha puesto énfasis fundamental en el apego y el acatamiento a la ley. Y buscando recuperar ese espíritu, a ver si es cierto que existe, a nombre del grupo parlamentario, la senadora Dolores Padierna y un servidor, queremos proponer el siguiente punto de acuerdo a partir de la resolución que el pasado 13 de septiembre adoptó el segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, en donde ha dictado una sentencia en la que deja insubsistente el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitido el 30 de agosto de 2010, mediante el cual la autoridad laboral dio por terminadas las relaciones de trabajo
tanto colectivas como individuales, entre el Estado y los trabajadores electricistas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Se trata de una resolución que puede marcar un triunfo histórico para el movimiento obrero de nuestro país, ya que la resolución del Tribunal Colegiado señala que continúan vigentes la relación individual y colectiva de trabajo y asume que la Comisión Federal de Electricidad se constituye en patrón sustituto de las relaciones de trabajo. Esta resolución, en estricto apego a la ley, implica no solo que se configura la sustitución patronal por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que es la responsable de prestar el servicio de energía eléctrica en la región centro del país, porque además la propia Comisión Federal de Electricidad asumió toda la infraestructura y la prestación del servicio que anteriormente ejercía la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Con esta sentencia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje debe de emitir un nuevo laudo en el cual tendrán que definirse la subsistencia de las relaciones individuales y colectivas, la sustitución patronal por la Comisión Federal de Electricidad, lo que como efectos inmediatos implica la reinstalación de los trabajadores electricistas, el respeto a su contrato colectivo y el subsiguiente pago de los salarios caídos. Ha habido este lunes pasado una reunión de los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas con el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y asumió el compromiso de emitir a la brevedad el laudo. Sin embargo, la información de que disponemos es que hay el intento nuevamente de impugnar esta resolución que se apegó estrictamente a derecho o de retardar la resolución del nuevo laudo a fin de desgastar el movimiento. Creemos que es responsabilidad del Senado de la República actuar con sensibilidad para avanzar en la resolución definitiva de este conflicto que indebidamente promovido por el gobierno federal llevó a que 44,000 trabajadores electricistas perdieran su empleo y se vieran afectados además los derechos de 27,000 trabajadores electricistas jubilados. Y por eso, esperando encontrar sensibilidad por parte de los senadores y senadoras de la República, proponemos el siguiente punto de acuerdo único. El Senado de la República exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a proveer lo necesario para efecto de que esa autoridad laboral ejecute con prontitud la sentencia dictada por el segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito en su sesión del pasado 13 de septiembre en el amparo directo 1337/2010 promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas y emite en consecuencia un nuevo laudo conforme lo establecido en el fallo del tribunal. Se trata de un acto de elemental justicia con los trabajadores electricistas y de marcar en definitiva la resolución de este conflicto. Sé que algunos senadores del PRI están preocupados porque esta resolución puede afectar a la siguiente administración, pero acepten o no este punto de acuerdo, tarde o temprano tendrán que asumir su responsabilidad y espero contar con el apoyo de los senadores y senadoras de la República. Muchas gracias. Además, hemos solicitado que sea de urgente resolución, por lo cual solicitamos se someta a la discusión del Senado. Muchas gracias. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución.
Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes están por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. ¿Sí está? Si yo la verdad la veo que está con el... ¿Sí se considera? ¿Resultado? Si fueran nuevamente, si fueran tan amables de levantar la mano, quienes urgente. estén por la negativa. Ya está votado, señor. Ya está votado. ¿Sí se considera? Ya está. Por favor, ya está votado. ¿Sí? ¿Ya se votó? De acuerdo, ya está votado. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para hablar a favor de esta propuesta, senador Manuel Bartlett. Senador Gamboa. Señor presidente, le pediría por favor que abriera el tablero de votación. No estuvo clara el resultado de la votación anterior. Le pido abran el tablero por 3 minutos. En el mismo caso, cuando hay duda, se aclara a través del sistema electrónico de votación. Ábrase el sistema hasta por 3 minutos. Pero que lo aclaren, Manuel. Porque no va a haber duda. Se va a aclarar. Sonido al senador Barbosa. Señor presidente, las resoluciones de quien conduce una sesión, que en este caso corresponde a usted, podrían ser revisadas solamente si se hacen en términos de ese viejo artículo 19, de ese viejo reglamento del Congreso. Lo saben los que conocen de procedimiento parlamentario. Y la petición de Emilio Gamboa no está ajustada a ese procedimiento. Y antes de eso, ya hubo una declaración de usted, donde se dijo que se admitía discusión. Así es que usted no puede variar sus decisiones, salvo que sean impugnadas en términos parlamentarios. No es un asunto de voluntarismo, es un asunto de procedimiento. Así es que yo le pido que dé paso a la discusión y ya le había dado el uso de la palabra a Manuel Bartlett, por favor. Senador Gamboa. Señor presidente, no estoy pidiendo ni más ni menos lo que acaba de hacer la mesa directiva con el punto de acuerdo anterior. Es todo lo que estoy pidiendo, que se abra el tablero para votar si es de urgente y obvia resolución. Senador Barbosa. Yo insisto que debemos de ajustarnos al procedimiento. Usted ya había dictado un trámite tomando el sentido de la votación y estableciendo que este punto de acuerdo pasaba a su discusión. Le dio el uso de la palabra al senador Bartlett. Y lo que usted dictó no fue impugnado en términos estatutarios ni reglamentarios. Así es que no puede modificar la decisión que usted tomó. Está bien con el sistema. Sonido, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
Señores y señoras senadores, hace unas horas... Senador, le ruego su comprensión, permítame un momento. Senador Gamboa. Señor presidente, estamos en votación, no puede haber ningún orador. Está abierto el tablero electrónico. Le pido que nos dé los minutos, 3 minutos para que votemos. Senador Bartlett, en abono de la claridad... No estoy de acuerdo. Le rogaría que Se me ha conferido el uso de la palabra y no puede intervenir ni el señor Gamboa ni nadie más. Tengo derecho a hablar en este momento. Senadores y senadoras, este tema es muy importante, no solamente por el Sindicato Mexicano de Electricistas, sino porque hace apenas unas horas, aquí en este pleno, se aprobaron una serie de artículos, y me refiero al Partido Acción Nacional, que pudiera haber alguna confusión de que no votó o votaron pocos. El Partido Acción Nacional y la izquierda votamos porque se abriera el país a la democracia sindical. Fue una discusión que ha sido celebrada por todo el país. Todos los medios de comunicación mencionaron los puntos que se votaron para que se dé la democracia sindical en México. Y todos esos puntos dependen de las decisiones que tome ni más ni menos que las juntas de conciliación y arbitraje. Señor presidente, le pediría que ponga orden en la sala porque no están atendiendo allá algunos senadores. Señor presidente, le pido que ponga orden en la sala porque están desatendiendo lo que aquí se está diciendo. Le ruego a los señores senadores atención al orador. Continúe, senador Bartlett. Decía yo que esa votación que se ha calificado de histórica en tanto que obliga a los sindicatos a mantener una actitud de democracia sindical, transparencia y toda una serie de principios normativos que se aprobaron, dependen de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y lo que estamos pidiendo hoy aquí es que precisamente esa Junta de Conciliación y Arbitraje cumpla con la responsabilidad que tiene para atender inmediatamente la decisión que tomó el colegiado de circuito que amparó al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y lo que hemos visto es que el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje no ha atendido esta decisión. Por lo tanto, yo insisto a los senadores del PAN, del Partido Acción Nacional, del PRI y de la izquierda, de que voten para que se respete la resolución del colegiado que instruyó a la Junta de Conciliación y Arbitraje a resolver en 24 horas y aplicar sus instrucciones de inmediato. Lo que se está pidiendo a este Senado es exclusivamente que se exija a la Junta de Conciliación y Arbitraje que cumpla con su responsabilidad y en caso de que no la cumple, que se le acuse por desacato. Eso es lo que se le pide a quienes entregaron unas resoluciones importantes a la responsabilidad de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Moción de orden, señor presidente. Por favor, atención al señor senador Bartlett. Continúe. Insisto, hace unos días, hace unas horas, se le encargó a la Junta de Conciliación y Arbitraje que aplique todos esos principios de democracia sindical
Y si nosotros hoy no somos capaces de exigirle a la Junta que acate la resolución del Tribunal Colegiado en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas en las 24 horas que le dio ese tribunal, estaríamos falseando la decisión que tomamos aquí. Porque estarían aceptando, señores senadores, que al haberle encomendado estos derechos importantísimos para la democratización de los sindicatos, quede en manos de un tribunal que no es capaz de aceptar una resolución del colegiado. En consecuencia, pido a este Senado que, congruentes con la decisión que se tomó, que votemos a favor de decirle y exigirle a la Junta de Conciliación y Arbitraje que resuelva en los términos que señaló el colegiado, amparando al Sindicato Mexicano de Electricistas, les devuelva su trabajo y tome las resoluciones a favor de 44,000 familias que no pueden esperar ni un minuto más. Muchas gracias, señor presidente. Estamos en proceso de discusión. Se cierra el sistema y tiene la palabra la senadora Lisbeth Hernández Lecona. Senadora Lisbeth. Senador Robles Montoya, en uso de la tribuna. Gracias, señor presidente. Disculpe la distracción, pero hay un desorden total y yo por eso me atrevo a decirle con mucho respeto lo siguiente. Cuando usted actúe aquí como presidente en funciones, representa a todos los senadores, no a los senadores del PRI, para que desde ahí le dicten la línea. Y yo le pido que nos represente a todos, porque para eso usted está ahí como presidente en funciones. Con la venia del presidente de la mesa directiva del Senado, de quienes integran la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores. ¿Me permite un momento, senador Robles? Nada más para clarificar el trámite en el que estamos y aclararle la, me parece, muy injusta aseveración que usted acaba de hacer con respecto a la conducción del vicepresidente de la mesa. El vicepresidente de la mesa decretó que se abría el debate y se garantizaba y se concedía la urgente resolución de este tema, por lo cual se abría el debate, estuviéramos de acuerdo o no los grupos parlamentarios que estuvieron en desacuerdo. De manera que lo que dictó quien estaba presidiendo la mesa en ese momento continuó y no se cambió de opinión. De manera que el comentario que usted hace me parece que es injusto y no procede. Estamos en este momento desahogando los argumentos para votar el trámite que se le concedió la urgente resolución. Señor senador, por favor. Gracias, señor presidente. No es el debate el asunto, pero lo escucho con respeto, pero insistiré. Todos somos testigos, los medios de comunicación, de que pareciera que en algunas ocasiones la línea se dicta desde la parte donde están los senadores del PRI y eso no debe suceder. Los senadores de la mesa directiva nos deben representar a todos y por eso lo expresé. Decía que la ardua batalla que ha venido librando el Sindicato Mexicano de Electricistas durante los últimos 3 años, frente a una recalcitrante postura gubernamental, autoritaria y lesiva a los intereses de los trabajadores, por fin ha rendido fruto. Contra el poder público, instrumentado a través de la Secretaría del Trabajo, que destinó importantes esfuerzos a la pulverización de ese emblemático sindicato, así como un manejo mediático sesgado, donde se estigmatizó no solo al sindicato, sino a todos sus miembros, a partir de descalificaciones infundadas e insidiosas. Por fin aparece una luz al final del túnel. Ahora ha quedado claro oficialmente que el SME tenía razón al abogar por la instauración del patrón sustituto
Y queda claro ante la autoridad porque la razón legal siempre les acompañó. Este acto de elemental justicia, encomiable por supuesto, de parte del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, sirve no solo para restaurar confianza en el poder público mexicano, sino para aliviar el profundo dolor humano que la arbitraria decisión de extinguir luz y fuerza del centro ha causado y lo sigue haciendo a miles de familias mexicanas. La batalla legal se ha librado y se ha ganado. En esta empresa al ESME lo ha acompañado la razón, así como el apoyo irrestricto de las fuerzas progresistas. Y aquí, en esta soberanía, lo seguimos haciendo. El hecho de que el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje no se allane a esta resolución solo vendría a manifestar una vez más la discrecionalidad en el ejercicio del poder con que esta administración ha venido actuando durante los últimos 6 años. La vida republicana radica precisamente en el respeto a la división de poderes, y es el Poder Judicial quien ha dicho la última palabra. Al Ejecutivo, a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, no le queda más que respetar la resolución y acatar su sentencia. Este punto de acuerdo que ha venido aquí a someter a consideración del Pleno Alejandro Encinas es de la mayor relevancia. Nos encontramos ante una posible violación más del orden republicano y ante esto el Poder Legislativo no se puede mantener al margen. La actual situación amerita un posicionamiento franco y resuelto que abone al respeto del mandato constitucional y que honde el Estado de Derecho. Estamos hablando de 44,000 trabajadores electricistas, estamos hablando de 22,000 jubilados, miles de familias que vieron truncada su calidad de vida por un manotazo del Ejecutivo, muchas de las cuales se vieron engañadas por una estrategia alevosa elaborada desde las oficinas gubernamentales, donde se les conminaba a someterse ante lo inevitable, a ceder ante la injusticia y a asumir la rescisión laboral como algo ineludible. Se les ofrecían supuestos beneficios por encima de las marcadas por la ley y decían hasta el hartazgo las autoridades federales que eso convenía a los trabajadores. Y lo hacían con celeridad, pues sabían que violaban la ley laboral. Hoy, lo recalco nuevamente, esto queda de manifiesto. Hay que aplaudir la autonomía con que actuó este segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, que ahora le enmienda a la plana al titular del Ejecutivo, destrozando sus vacíos argumentos de supuesta fuerza mayor y caso fortuito. Creyeron en la Administración Federal que con el tiempo estos trabajadores dignos y combativos se iban a doblar, que torciendo la ley y usando el poder público de manera abusiva iban a lograr sus objetivos. Estaban y están equivocados. Hay que decirlo con todas sus letras. Si el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje se niega a cumplir con esta sentencia, estaríamos presenciando un golpe de Estado al Poder Judicial. Por eso le pido al Pleno de esta Asamblea apoyar la propuesta que ha venido a presentar en nombre del Grupo Parlamentario del PRD el senador Alejandro Encinas. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, señor senador. Sonido en el escaño, el senador Morón. ¿Con qué objeto, senador? Sonido, por favor. Senador Morón, escaño, sonido. Para intervenir, senador presidente. Gracias, senador. Me permite un momento. ¿Con qué objeto, senador Gil? Presidente, para hacer una aclaración sobre algunos hechos que se han afirmado en este debate, si me lo permite hacer desde la curul. Gracias, senador Gil. De acuerdo, y me permito leer el artículo 90 de nuestro reglamento en su numeral tercero. En los asuntos en que solo se registran oradores a favor, puede intervenir uno por grupo parlamentario, situación que ya
tengo entendido, se dio. El senador Manuel Bartlett por el Partido del Trabajo y el senador Robles por el Partido de la Revolución Democrática. De manera que me parecería que está concluido este debate y procederíamos a la votación. Sonido en el escaño el senador Encinas. Quiero solicitar la palabra en mi carácter de promovente del punto de acuerdo para hacer una reformulación. Una reformulación de su punto del... Así es. Tiene uso de la tribuna, senador Encinas. Muchas gracias, senador presidente. Qué lástima que se vada el debate político en un tema central que afecta a miles de trabajadores y a un servicio estratégico fundamental en el país. Y quiero hacer una reformulación del texto que presenté ya desde hace varias sesiones y hasta ahora tuve la oportunidad de subir al Pleno por la información que se acaba de publicar en el sentido de que el mismo tribunal, este segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, acaba de atender una solicitud del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que es el órgano liquidador de Luz y Fuerza del Centro, y quien indebidamente había venido ejerciendo la figura de comodato para administrar el servicio y los bienes de Luz y Fuerza del Centro, lo cual concluyó el pasado 11 de octubre, solicitó al segundo tribunal la revisión del caso. Y en un absurdo, el mismo tribunal ha remitido a la Suprema Corte de Justicia el amparo para que resuelva en definitiva. Esto tiene que ver mucho con el debate que dimos hace unas horas. Cómo las juntas de conciliación de arbitraje, particularmente la Junta Federal, es un órgano, no al servicio de los trabajadores, sino al servicio del Estado y del gobierno en turno. Y el tribunal que emitió un fallo que era definitivo, ahora solicita la revisión a la Corte. La verdad es que vamos cada vez de mal en peor en la aplicación de la justicia laboral en el país, y esto sienta un precedente más negativo ante la reforma, la contrarreforma que se aprobó hace unos días. Por eso quiero reformular el punto de acuerdo en los siguientes términos, a ver si el Senado tiene la sensibilidad para hacerlo. Sería un punto de acuerdo único. El Senado de la República exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a proveer lo necesario para efecto de resolver con prontitud la sentencia dictada por el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito en su sesión del pasado 13 de septiembre en el amparo directo 1337/2010 promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, y emite en consecuencia una sentencia conforme con lo establecido en el fallo judicial. Esperemos que la Corte esté a la altura de sus responsabilidades y vele no solo por el interés de los electricistas despedidos injustamente, sino por el interés de la justicia laboral en el país. Muchas gracias. Gracias, senador Encinas. Sonido en el escaño, el senador Bartlett. Un simple comentario. Esperamos, como dice el senador Encinas, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté a la altura de su alta responsabilidad, porque no procede constitucionalmente que el colegiado mande a la Suprema Corte algo que es estrictamente de legalidad. Si recordamos el largo procedimiento de argucias y limitaciones para detener al Sindicato Mexicano de Electricistas, recordemos que la Suprema Corte hace más de un año se negó a tratar este asunto, señalando que no era un asunto de constitucionalidad, sino era un asunto de legalidad, y lo mandó al tribunal colegiado. De manera que ahora que el tribunal colegiado
ha respondido y ha dado la instrucción ya, dándole el amparo, concediéndole el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas, es una aberración que le devuelva a la Suprema Corte lo que ya la Suprema Corte dijo que le correspondía por razones de legalidad al tribunal. Que quede constancia, porque este es un poder al igual que la Suprema Corte de Justicia, y tenemos que exigirle a la Suprema Corte de Justicia que cumpla con la justicia en este país. No vamos a permitir de ninguna manera que pase por encima de las leyes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Bartlett. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. A ver, ¿me permite, senador Pedraza? Sonido en el escaño del senador Cervantes y sonido en el escaño del senador Pedrosa en cuanto termine el senador Cervantes. Gracias, señor presidente. Una reflexión al Pleno. El replanteamiento que cambió, el PRI no tenía oradores en contra porque no tenía ninguna trascendencia hacerle un requerimiento a un presidente o a la Junta. Cuando había un recurso específico, es extraordinario de revisión. La Corte lo analiza por la trascendencia nacional y por su importancia. Ese es el procedimiento constitucional. Dos, al haber replanteado, sí queremos inscribirnos en contra. No, es otro punto de acuerdo. Le estaba replantear el procedimiento porque estaríamos en contra. El análisis jurídico que se acaba de hacer por parte del senador Bartlett y el senador Encinas no es exactamente lo que está sucediendo. El tribunal colegiado lo que hizo fue una interpretación directa constitucional. Antes de la reforma, antes de que se hubiera analizado por parte de la Corte, se hizo una interpretación de legalidad. Y con el nuevo sistema de inaplicación de norma o de convencionalidad, que se habilitó a los colegiados para poder hacer interpretaciones directas constitucionales, hay dos tesis de la Corte que generan, se tienen que surtir 2 elementos positivos y 4 negativos según la tesis de la Corte, para ver la importancia y trascendencia del recurso. El primero, que se extraigan los valores de un artículo constitucional específico para la resolución, no una cita de un artículo. El segundo, que no solo se cite la tesis de la Corte, sino que se analice y cambie el sentido. El tema de esa sentencia es que analiza al Poder Ejecutivo y al paraestatal constitucional como lo mismo, sin ningún razonamiento constitucional. Hacen la interpretación del 25, del 27, del 28, del 89, del 90 constitucional. Y el segundo elemento de la sentencia también analiza el primero, el 14 y el 16, anteponiéndolo pronto y expedito antes de la garantía de audiencia. 2 elementos que no existe precedente jurisprudencial en la Suprema Corte de Justicia en este momento, y por eso la importancia, más allá del tema de los trabajadores, de la visión constitucional que tiene la Suprema Corte, y de eso está su viúdice. Exhortar a la Corte con el calificativo de decir que sí lo haga con su alta investidura, está bien, pero que lo haga de que ya se había pronunciado es no entender las litis constitucionales, y no conozco litigantes en esa materia aquí. Senador Cervantes, sonido en el escaño del senador Pedrosa, por favor. Gracias. Creo que con esta manifestación que ha hecho el senador Cervantes se abre la discusión en este pleno, que era parte de lo que queríamos hacer nosotros. Por otro lado, solicitarle con anticipación, para que no haya lugar a dudas, pues que la votación sea nominal, y la suscribimos aquí. El conjunto de diputados están levantando la mano, de senadores, senadores están levantando la mano. Bien. En virtud de lo anterior, le pido a la mesa que tome registro de los senadores en pro y en contra del nuevo punto de acuerdo que acaba de proponer el senador Alejandro Encinas. Aquellos que estén en contra, aquellos que están en pro, levanten su mano por favor para tomar nota. Repito, aquellos senadores que quieran hacer el uso de la tribuna para manifestarse en pro de la proposición presentada por el senador Encinas. Senador Morón. Pedrosa, senador Pedrosa. Aquellos oradores que quieran registrarse para hablar en contra de la proposición del senador Encinas.
¿Comentarios adicionales a los antes vertidos, senador Cervantes? Completa la sentencia. Si quieren les traigo la copia. Muy bien. Se inscribe en contra el senador Raúl Cervantes. Tiene el uso de la tribuna el senador Raúl Cervantes en contra de la proposición.